Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre, porque nos permite llegar a tantos hermanos y hermanas que tienen a bien recibir nuestra clase, nuestra prédica acerca de la palabra de verdad que traemos cada sábado en Manantial de Luz, Fe y Libertad, programa que hacemos con la intención de que el pueblo de Dios sea educado en la verdad que le hace libre, la palabra de Dios. Estábamos hablando y seguimos hablando acerca del por qué hacemos las diferencias y establecemos las verdades que hay acerca del nuevo pacto. Y la diferencia que hay entre el nuevo pacto y el antiguo pacto que el Señor tuvo en la humanidad durante diferentes tiempos. El Señor ha tratado con los pueblos, ha tratado en diferentes tiempos, que también se le llaman dispensaciones, y el Señor ha tenido palabra y instrucción para el hombre en cada parte, porque el Señor quiere y sigue trabajando con la humanidad, porque en la humanidad está su pueblo, están esos que Él quiere alcanzar, a los cuales Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo, para que sea esa nación santa, ese linaje escogido, ese divino tesoro. Usted y yo, que tenemos la fe que el Señor nos ha dado, y somos los que hemos creído en nuestro Señor, y por lo tanto las clases son para usted que cree en nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, y quien tuvo a bien tener la misericordia y la gracia de darnos salvación y vida eterna a usted y a mí. Por eso esta clase que nos hace crecer, donde el Señor nos dice que conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Eso yo lo creo, he creído en el anuncio. Y el Señor dice, hay múltiples casos en las Escrituras donde podemos ver la diferencia entre los dos pactos. Leamos en Gálatas 3, 11 y 12. Encontramos un ejemplo de las diferencias de verdades y principios entre el viejo pacto y el nuevo pacto, cuando leemos que en el nuevo pacto el justo por la fe vivirá. En el viejo pacto la ley establecía que el que hiciese estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuáles son estas cosas? Las obras de la ley, que el Señor mandaba y manda a que se hagan. Entonces, es un pacto diferente a los creyentes, se nos da un pacto nuevo en Cristo Jesús, y dice que el creyente por la fe vivirá. Nosotros somos lo que vivimos por la fe, pero ¿cuál fe? La que el Señor nos dio. El Señor nos da fe a cada uno de nosotros para que nosotros podamos creer en nuestro Señor Jesucristo, y por eso vivimos, por Cristo Jesús. Esa fe que el Señor nos ha puesto en el corazón para identificarnos como su pueblo santo, su nación santa, su linaje escogido, su divino tesoro. Y es la diferencia. Y el pacto de amor con Israel, porque le dio esas promesas a sus padres, y dice que por las obras que hacen, por esta vivirán. Y por eso cuando hacen buenas obras, ellos son llenos de bendiciones, son prosperados, y cuando no, y se apartan de la obediencia, pues le llegan plagas, le llegan diferentes cosas que no son de bendición. Y es por esto que se establece la diferencia entre un pacto y el otro. Nosotros fuimos y somos lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que todavía está vigente. Esa sangre sacrosanta que se esparció en el aire, que bajó a la tierra, que pasó a lo profundo de la tierra y también llegó a todos los océanos, y que está en toda parte, esa sangre inmarcesible, incorruptible, que no se diluye, que no desaparece. Esa sangre de Jesucristo es la que nos cubre y la que nos limpia de todo pecado. Nosotros no somos limpiados por nuestros actos, por lo que hacemos para que tratar de nosotros santificarnos, porque no, la santidad no viene por aquel que se hizo santo para que nosotros seamos santos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la santidad también es un regalo de Dios, que Él se lo da a los que son suyos, porque tan pronto usted es hecho hijo acepto en el amado, pues ya usted tiene la naturaleza de Dios, y por lo tanto es hecho a imagen y semejanza del Señor, para manifestar las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Es por esto que ahora Él nos llama mis santos, los redimidos, los que le creyeron al Cordero. Y cuando Él dice que amó de tal manera al mundo que envió al mundo a su Hijo amado,
para todo aquel que en él cree, no muera, más tenga vida eterna. Pero todo aquel que en él cree es aquel que el Señor le dio fe. La obra es completa de Dios, y por eso la honra y la gloria se la damos al Señor. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo, que nos dio en Cristo Jesús vida eterna. Y eso es la verdad. Nos redimió, nos quitó la deuda de pecado, nos hizo limpio y santo y sin mancha para el Señor. Cuando el Señor nos ve cubierto por la sangre que nos justifica del justo, que murió en la cruz del Calvario para justificarte a ti y justificarme a mmí, para que nosotros no tengamos deuda para con Dios. Y esto es por eso que debemos ver lo que el Señor dice para nosotros, como en ese pacto donde se estableció esa diferencia tan hermosa. En el nuevo pacto, el justo por la fe vivirá. En ese pacto que estamos usted y yo, el pacto de la gracia, el pacto dado por Cristo Jesús. En el viejo pacto, la ley establecía que el que hiciere estas cosas, las obras de la ley, por ella viviría. En el viejo pacto, para con Abraham, Isaac, Jacob o Israel y David, se le prometió y anunció la venida del Mesías a reinar sobre el trono de David en este mundo. Israel ha estado esperando al Mesías por más de 2500 años. En el nuevo pacto, la iglesia no está esperando al Mesías de Israel para que éste le establezca un reino terrenal. La iglesia ha estado esperando a su amado Salvador, que viene por ella, para celebrar las bodas del Cordero. Son dos cosas totalmente diferentes, las cuales se han de cumplir literalmente en su debido tiempo. Repetimos, ambos pueblos, con sus respectivas promesas, han estado permanentemente esperando el cumplimiento de esa promesa profética dada por Dios de manera clara y precisa. Y el Señor la va a cumplir. Las dos promesas diferentes, pero le va a cumplir a cada pueblo, porque el Señor cumple sus promesas. Para el Mesías aparecer a cumplir a Israel la promesa de su reino, definitivamente la palabra establece por el mismo Cristo que a ellos se les mostrarán señales de todo tipo, a los israelitas, como previo aviso de la inminencia venida del Mesías. Para el Salvador Jesús aparecer a cumplirle a la iglesia y la promesa de su venida en gloria, para llevarla a celebrar nuestra reunión con Él en las gloriosas bodas del Cordero. La palabra, el mismo Cristo y los santos apóstoles, que a la iglesia no se le ofrecerá señales, ya que el Señor viene como ladrón en la noche, y si se le ofreciera señal, entonces el evento glorioso de su venida perdería la característica de lo incógnito. A Israel le promete señales, y una de esas señales es que cuando Él se lleve a su iglesia, pues Israel va a entender que Cristo era el verdadero Mesías que ellos están esperando. Y en la segunda venida, donde todo ojo le verá, Él vendrá con las cortes celestiales, los ángeles y los redimidos. Esos redimidos que Él se llevó en un rapto 7 años antes, profético, y celebró la boda del Cordero, y ahora vienen con Él a reinar por un milenio aquí en la tierra. Y es donde va Israel tener el rey descendiente de David sentado en el trono por 1000 años, y todas las naciones le servirán a Israel. Y nosotros estaremos con Jesucristo reinando juntamente con Él aquí de frente a todas las naciones. Esa es la verdad. Siempre desde el inicio de la iglesia ha habido hombres que han pretendido tener conocimiento o información exclusiva y privilegiada por sobre todos los demás siervos de Jesucristo en cuanto a la venida de Cristo por su futura esposa del Cordero. La misma palabra nos advierte claramente en cuanto al peligro que representan esos hombres que se creen tener conocimiento privilegiado respecto a la venida de Cristo, ya que ellos representan un estorbo, ya que perturban a la grey de Jesucristo con sus falsas teorías y ciencias escatológicas. La escatología es la ciencia que estudia todo lo relativo a la venida de Cristo. A los expertos en esta ciencia se les llama escatólogos. Hoy en día escuchábamos hablar a muchos de estos científicos en la escatología, lo cual pretende ser más sabios que los demás respecto a las sazones, ocasiones y los tiempos. Estos ignoran la luz roja del semáforo de Dios respecto a lo que Cristo nos advierte y a lo que el apóstol Pablo nos han dicho o advertido al respecto. Cristo dice a sus discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad.
Hechos 1:7. Se lo dijo a los apóstoles y nos lo dice a nosotros hoy, como predicador y como ministro. Nosotros no podemos hablar de cuándo es la venida del Señor, porque el Señor no nos dio y nos prohibió que lo hiciésemos. Se lo prohibió a los apóstoles, no nos toca. Por lo tanto, nosotros no somos potentados a decir cuándo Él viene. De que vendrá como ladrón en la noche y de sorpresa, eso es una verdad. Y si estuviéramos anunciando que ya está aquí, que ya viene, eso son mentiras, porque todo que lo hace es mentiroso, porque no tiene la autoridad de Jesucristo, ni se le ha dado esa autoridad para anunciar una venida que será como ladrón en la noche, o sea, como el que no se anuncia para llegar. ¿Por qué? Porque entonces dañaría lo que es la sorpresa y del incógnito, como él dijo. Viene en un abrir y cerrar de ojos, se llevará a su iglesia. Y esa será la primera señal para Israel de que Cristo es el Mesías. Esa es la verdad. Hoy en día, y por eso lo advertimos, no lo hagamos. Cristo dice a sus discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1:7, y hoy nos lo dice a nosotros. Dígame por favor, si Dios en su palabra nos dice que no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, ya que os solamente es potestad del Padre, ¿qué hacemos nosotros metiéndonos en aquello que Dios mismo dice que no nos corresponde meternos? No seamos entrometiéndonos en aquello que le toca solamente, exclusivamente al Dios y Padre Celestial, dicho por Cristo. El apóstol Pablo nos dice a los creyentes: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, sazones, no tenéis necesidad de que yo os escriba. Primera de Tesalonicenses 5:1. El Espíritu Santo, por medio del apóstol, nos dice claramente que acerca de los tiempos y de las sazones u ocasiones no tenemos necesidad de que se nos escriba. Entonces, ¿qué hacemos los pastores y predicadores hablándole a las ovejas de Cristo acerca de aquello que no tienen necesidad ni autoridad para anunciar? Dice el Señor. Entonces, permítanos en su misericordia y amor compartir nuestra experiencia personal para que pueda usted comprender por qué este tema nos hace más sensible a nosotros como pastores y a mí. El Señor nos enseña y nos da a conocer, y todas estas teorías que han existido y que existen en la iglesia, en la cual podemos verlo, que se dan en diferentes teorías, diferentes iglesias, diferentes denominaciones. Surgió, por ejemplo, como consecuencia de lo que se conoce como el Gran Chaco en la iglesia adventista, que significa, ¿y de qué surge esa expresión? Pues aquí le resumo eso. En el año 1843 del siglo XIX surgió un grupo de creyentes dirigido por un pastor bautista llamado Guillermo Miller, un movimiento en la región este de los Estados Unidos, alrededor del cual se unieron otros de la iglesia metodista y otras iglesias protestantes, las cuales llegaron a la conclusión falsa, por supuesto, de que Cristo habría de venir en el mes de octubre de ese año del 1843. Ellos consideraron que ya la luna y el sol se habían oscurecido y que ya habría ocurrido la lluvia de estrellas, tal y como Cristo lo predijo en San Mateo 24 y 25. Para establecer esa premisa, establecieron las fechas en que esos fenómenos físicos de los astros fueron registrados históricamente, ya que a través de los siglos, esos fenómenos físicos son muy comunes y se repiten. Ellos recurrieron a la historia de tanta guerra que ya habían ocurrido hasta la fecha para decir que todas esas guerras eran también señales de la venida de Cristo. Recurrieron al argumento de cuántos terremotos habían ocurrido y también como otras tantas cosas también habían ocurrido. Por lo tanto, según ellos, todo se había cumplido y que ya era el tiempo de la venida de Cristo. Todo lo que abrazaron esas ilusiones falsas procedieron a vender sus propiedades, dejaron sus negocios y trabajo, se despidieron de sus seres amados, muchos se fueron a las cúspides de las montañas más altas para así esperar al Señor que vendría en las nubes de los cielos. Todos fueron engañados por esas prédicas. Todo el asunto terminó en un rotundo fracaso y un gran
chasco. Cristo no vino tal y como ellos habían anunciado. Inmediatamente Guillermo Miller, un hombre sincero pero equivocado, reconoció su error y se volvió humillado a su iglesia bautista, pero otros, entre los cuales estaban el pastor Jaime White y su esposa Helen G. de White, resolvieron fundar lo que ahora conoce como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ante aquellos, aún en los días de la década de los años 60 de la era cristiana, es decir, en mitad del primer siglo, de su falsa teoría y doctrina acerca de la venida de Cristo. La lista ha sido larga aún hasta nuestros días, hombres que han perturbado y que perturban a los creyentes respecto a la venida de Cristo, y todos ellos se apoyan en la falsa teoría acerca de las señales que en verdad no le fueron dadas a los creyentes, sino a los judíos e Israel, a quien sí se le habló de que tendrían señales. Nosotros vivimos engañados hasta los 42 años, dice nuestro pastor, con esas mentiras. Así fuimos criados y fuimos instruidos hasta terminar nuestros estudios teológicos en la universidad, y luego así también sumergimos a muchos engañados, todos los que también instruimos los creyentes en la iglesia en que fuimos pastores hasta el día en que el mismo Señor nos sacó en medio de esa iglesia y nos estableció hace más de 30 años en este ministerio de la gracia. Esta ha sido nuestra batalla y nuestro grito de guerra por casi un tercio de siglo. Nosotros somos un ejemplo que sufrió en carne propia de todas esas falacias y engaños. Como podemos permanecer callados al oír a otro tratar de engañar a las ovejas de Cristo con esas viejas y falsas teorías? Nosotros no estamos, como dicen, peleando por solamente pelear las locuras del Evangelio. Lo que hacemos, lo hacemos para tratar de que los hermanos en Cristo no sean engañados como lo fuimos, y estamos plenamente convencidos que para la iglesia de Cristo no hay señales para la venida del Señor. Debemos aclarar que esas señales y tiempo en los capítulos 24 y 25 de Mateo hacen referencia al pueblo de Israel y al tiempo de la gran tribulación previo al establecimiento del reino milenial del Mesías sobre su pueblo de Israel, ya que es a Israel y a los judíos a quienes se les da y ofrece señales para que crean. Pero a la iglesia de Cristo, a los creyentes, no se le ha dado ninguna señal para la venida de Cristo, ya que Él viene como ladrón en la noche, es decir, sin previo aviso. Si Cristo viene como ladrón en la noche, es decir, de manera sorpresiva y sin aviso o señal, ¿cómo podemos nosotros los pastores, predicadores, a comenzar a decir que aquel que viene como ladrón nos ha de avisar con una lista tan grande de señales? ¿No es eso un absurdo? Claro que lo es. Note y observe que desde el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta el Apocalipsis no se le ofrece ni se le habla a la iglesia de ninguna señal, ni siquiera una. En ninguna de esas cartas o epístolas ni en la visión del Apocalipsis se nos advierte o habla de las señales para la venida de Cristo en el arrebatamiento o rapto. ¿No nos habría advertido Dios por su palabra acerca de esas señales si la hubiese para la iglesia, estuviese pendiente de ella? El Señor juzgó las señales como innecesarias para su iglesia. La iglesia ha estado esperando no señales, sino a su amado Salvador para celebrar las bodas del Cordero, y Él viene por la novia de manera súbita, sin previo aviso. Todas las señales de Mateo 24 y 25 son no para el rapto o el arrebatamiento, sino para los judíos en la gran tribulación, en el tiempo de angustia de Jacob. Ahí vendrá el Señor en esa segunda venida en que todo ojo le verá. Y ahí anuncia también que nosotros venimos, en la palabra, que nosotros venimos con Él, los redimidos, para gobernar. Y esa es la promesa del Señor. Son dos pactos totalmente diferentes. Aquel pacto que se le dio a Moisés, por lo cual se estuvo trabajando para los judíos, ese pacto el Señor lo puso en compás de espera, porque iba a tratar con otro pueblo que Él se iba a hacer para regalárselo a sí mismo, como lo anunció, de ovejas que vienen de todo pueblo, lengua y nación, y construyó lo que es la iglesia, como le dijo a Pedro, cuando dijo: en esta roca construiré mi iglesia. Y la construyó en Él, que es la roca, Cristo Jesús. Y por eso le pidió al Señor: quita lo viejo para poner lo nuevo.
un nuevo pacto, un nuevo vino, necesitaba nuevo odre para él poner el nuevo vino, la palabra, en este nuevo pacto. Entonces ahí nosotros entramos dentro de ese pacto de la gracia que es en Cristo Jesús, y por eso todas las cosas, dice la palabra, fueron hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que somos parte de ese pueblo creado por Cristo, y el cual él se lo ha regalado a sí mismo, y al cual él le prometió que vendría por él para llevarnos, para estar con él para toda la eternidad. El Señor viene por su iglesia en un rapto, se la lleva en un abrir y cerrar de ojo, y esa será la primera señal para Israel, de que ya después de esos 7 años después, vendrá el Mesías esperado por ellos, y entonces ahí vendrá en que todo ojo le verá. Mire cómo anuncia. El rapto dice en un abrir y cerrar de ojo, y nadie va a ser avisado. Más sin embargo, en su segunda venida, en la que todo ojo le verá, dice que vendrá en que todo ojo le verá con los ángeles, las huestes celestiales y los redimidos, para que los redimidos vengan con Cristo en su segunda venida, en que todo ojo le verá triunfante. Tienen que haberse ido con él, y eso va a pasar. Entonces nosotros los creyentes estamos claros y conscientes de que el conocimiento nos ha sido dado a través de la palabra, que muchos hombres empiezan a cambiar todo y a presentarse como conocedores de verdades que no están registradas en la palabra, o anuncios que la palabra no la respalda, y eso atrae mucha confusión al pueblo de Dios. Nosotros somos un pueblo hecho libre por Cristo Jesús. Él nos quitó de la esclavitud. Por lo tanto, no podemos permitir que nadie nos traiga esclavitud a nuestras vidas, dándonos doctrina que lo que nos hacen es esclavo. Que si te viste de esta manera, que si come esto, que si te peina así, que si anda de esta manera, y que tiene que parecer, que tiene que santificarte a ti mismo, y eso no puede ser. Porque por más obra que nosotros hagamos, nunca vamos a estar aptos para presentarnos ante Dios como Cristo nos presentó, limpio, sin mancha, cubierto por la sangre que nos justifica, que fue la sangre que solamente Cristo pudo derramar para que nosotros seamos cubiertos por esa sangre de la justificación nuestra en la cruz del Calvario. El Señor pagó por todas nuestras transgresiones, por todos nuestros pecados, y por eso Él nos hizo libre en la libertad que es en Cristo Jesús. Y por eso fue que fuimos hechos hijos aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Toda la obra, toda la gloria y toda la honra es de Cristo Jesús en nuestras vidas. Por lo tanto, ahora, siendo hecho hijo, justificado ante el Señor, entonces nosotros podemos predicar de la gracia de Dios. Podemos predicar, y con nuestro testimonio, comportándonos bien como debemos comportarnos, como hijos de un Padre Santo, tenemos que seguir la santidad. ¿Y por qué el Señor nos dice que sigamos la santidad? Porque Él dice, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Usted no podrá ver al Señor el que no es santo, pero si ya el Señor es quien te hizo santo, yo me santifico, dice Cristo, para que ellos sean santificados. ¿Y qué pasó? Él nos santificó con su sangre justa y nos cubrió de su sangre, y el Señor nos dio fe, porque no le habíamos perdido cuando se le prendió todo con la transgresión del primer Adán. Pero el segundo Adán, que Cristo, nos reconcilió para con Dios y nos cubrió con su sangre y nos hizo hijos aceptos en el amado. Todo aquel al cual el Señor le dio fe para que cree en Cristo es uno de lo que Él vino a rescatar, de lo que Él vino a buscar, de eso que se le habían perdido. Y es por eso que ahora somos su nación santa, su linaje escogido, su divino tesoro, su real sacerdocio. El Señor es quien nos habla y nos dice todo eso título de nosotros. Entonces, partiendo ya del conocimiento de que hay un trato para con la iglesia creada por Cristo, que la creó en sí mismo para regalársela a sí mismo, para que estén con Él para toda la eternidad y presentársela al Señor blanqueada, sin mancha. ¿Por qué el Señor no nos ve con mancha? Porque el Señor sabe que Cristo nos cubrió con su sangre que nos justifica, y por eso nos cubrió y nos quitó todo el pecado. Él no dijo que mandó a su Hijo para limpiarnos, para quitarnos algunos pecados. Fue todo. Por lo tanto, si hoy mismo, porque lo hacemos, porque estamos en un cuerpo de muerte, nos dejó en este cuerpo que es caído, nosotros podemos transgredir.
Pero aún así el Señor nos lava con su sangre. ¿Por qué? Porque ya nosotros no le pertenecemos al enemigo, sino porque ahí nosotros nos llama a Él y nos da el ministerio del arrepentimiento. Todos los días tenemos que venir ante el Señor arrepentido hasta por nuestro pensamiento que no le agradan a Dios. Por cualquier cosa que hayamos hecho, debemos pedirle perdón. Y está Cristo ahí con amor, aceptación y perdón para perdonarte a ti, para perdonarme a mí todos los días. Porque el que dice que no peca, mentiroso hace a Dios. Y Dios no es mentiroso, porque todos podemos fallarle. El más santo que se haga per creer por sí mismo que es santo, ese ya con creer eso está transgrediendo al Señor. Porque dice el Señor que Él es el santo y el que santifica. Y cuando usted lo que entiende que es un hijo de Dios, que puede tener falla, pero vive para Él y vive en obediencia y cumple todas las leyes de nuestro Señor dadas en Cristo Jesús, porque hay más leyes en Cristo Jesús que las leyes que se le dio a Moisés. Esas leyes fueron ahora renovadas en Cristo Jesús. Ahora si usted no mata porque usted es un hijo de Dios. Ahora por eso Él dice, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Lo que no van a ver al Señor son esa simiente de la bestia que siempre está persiguiendo a la simiente de la mujer, que somos usted y yo, que somos los que fuimos hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Entonces siempre vamos a tener al enemigo persiguiéndonos. Entonces dice que nosotros sigamos la santidad, pero ¿cuál santidad? La que el Señor te da y me dio. El Señor nos da esa santidad y nos hizo santos, nos hizo su familia celestial, somos hijos de Dios juntamente con Cristo. Y por eso es que el Señor nos llama a seguir esa santidad, que es nuestra orientación básica como creyente. Somos hijos de un Padre que es santo, por lo tanto debemos manifestar la santidad que está en Dios. El diferente pato, como somos diferentes patos, los creyentes somos los de la iglesia. Y Israel es un pueblo al cual el Señor le dio promesa a sus padres para cumplírsela y se la va a cumplir toda en esa segunda venida en que todas las naciones estarán sirviéndole a Israel. Nosotros vamos a estar reinando juntamente con Cristo, poniendo todo en orden. Y es ahí donde muchos van a ver también la gracia y la misericordia de Dios, alcanzarlos a ellos. Y toda Israel, todos los descendientes por promesa también van a ser salvos. Y es la verdad de Dios. Usted ya es salvo porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y el Señor te revela esta verdad para que tú empieces a alabar y adorar a Cristo Jesús como tu único Salvador. Tú no te salvas a ti mismo por las cosas que tú haces. Tú puedes comportarte lo mejor del mundo, pero tu salvación no viene por las cosas que tú haces. Ahora, las cosas que tú haces, tú las haces porque eres hijo de Dios. Tú la haces porque eres ese creyente que el Señor le dio fe para que crea. Entonces tú lo haces, todo lo que es cosas buenas que tú haces, tú la haces porque esa es tu naturaleza buena y santa de que te viene del Padre. Por lo tanto, tú eres santo porque Dios es santo. Dice la palabra, sé santo porque yo soy santo. Alabanza la llamaba vacía. El Señor te lo dice. Es la palabra de Dios que te establece como su santo. Por lo tanto, esa santidad que te viene del Señor y que el Señor dice que tú eres su santo, pues hónrala siguiendo la santidad que se te ha dado. Y es por eso que el Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Seguí la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie que no sea santo va a ver al Señor. Pero tú eres santo porque Cristo lo dice, porque Él te dio fe, porque eres uno de los escogidos. Si tú tienes fe en Cristo Jesús es porque el Señor te escogió y te puso esa fe en el corazón y entonces tú confiesas a Cristo, entonces tú vienes a la iglesia, entonces tú comulgas, tú haces bien a la viuda, tú haces bien a los desposeídos, tú eres parte de la solución y no parte del problema porque la bondad está en ti y Dios es todo lo bueno. Es Dios manifestándose a través de ti en esas bondades que se está manifestando también al mundo para dar testimonio, porque Él dijo que este evangelio se predicará a través de testimonio. El testimonio de que tú eres una persona buena que ha creído en nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios a través de ti, porque Cristo en ti, Cristo en mí, Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Y es por eso que vivimos glorificando a nuestro Señor Jesucristo, glorificando al Dios de nuestra salvación, aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, la luz del conocimiento de quién es usted y de quién soy yo, de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros que nosotros somos. Somos hijos de Dios, somos redimidos, somos sus santos, somos por lo que murió el Cordero.
lo que le hemos creído al Cordero Santo de Dios, ese que llegó para darnos salvación y vida eterna, a ti y a mí. Recibe la palabra en el nombre de Cristo Jesús, porque esta palabra te está siendo revelada de manera que tú amplíes el conocimiento que tiene de Dios. Y esta verdad es la que te hace libre. Conocer que por gracia fuiste salvo por medio de la fe que el Señor te dio, y eso te hace parte de la familia celestial. Tú lo eres, yo lo soy. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Adelante, amados hermanos, continuemos cada sábado recibiendo lo que son las clases de la palabra de verdad, que con denuedo y amor yo me permito compartir con cada uno de ustedes, de manera que el Señor sea glorificado en ti y en mí. En nuestra vida el Señor es glorificado cada día, porque Él dice que lo que antes conoció, a esos llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a lo que justificó, lo glorifica en Cristo Jesús. La palabra es la verdad, la palabra del Señor, como salió de la boca de Dios. No religión, no dogma, no fanatismo, sino la verdad de la cual hemos sido revelados acerca de que por gracia soy salvo, por medio de la fe en Cristo Jesús. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hasta la próxima semana, amados hermanos. Dios le bendice a cada uno de ustedes. Estaremos en Manantial de Luz, Fe y Libertad, reconociendo que somos hijos de Dios y que Él es el Dios de nuestra salvación. Amén.